La cámara giró y muchas personas eran homenajeadas en el solemne auditorio. Varios rostros familiares aparecieron vistiendo de rojo y con pantalones cortos, llenos de juventud. Eran los estudiantes que Shulan detuvo esa noche. Shulan sonrió, dio un golpecito con 2 dedos y envió un corazón rojo. Luego se detuvo, se levantó del asiento del autobús y se bajó en el andén cerca de la calle de los bares. ¿Estás viajando en autobús para visitar bares? Deberías ahorrar dinero y gastarlo en consecuencia. Entre la música alta y animada, varios compañeros de universidad se burlaban de Shulan. Sostenía la copa de vino con sus largos dedos y el líquido se mecía ligeramente con las ondas sonoras. Mientras los jóvenes estaban divirtiendo, Shulan estaba perdido en sus pensamientos. Tras esperar un buen rato, se ajustó las gafas y miró al joven que había venido a emborracharse temprano por la mañana. Vio que su rostro estaba tranquilo, pero sus movimientos eran un poco lentos. Tomó algo del estante y se lo acercó. «¿Y esto?», dijo el joven. Fan Shao puso otra copa en la ventana. Se lastimó una mano, así que le resultó un poco incómodo hacerlo con una sola. Al terminar, el poco calor que le quedaba en el abrigo de algodón se había disipado. Fan Shao se sentó. Vio las vendas en sus manos, que también reflejaban un color brillante. De repente el sonido de un auto llegó desde lejos, fuera de la puerta del almacén. Las ruedas rodaban sobre el suelo arenoso, que era particularmente claro por la noche. Este lugar es remoto y la gente de afuera no suele venir, salvo para cargar y descargar. Fan Shao pasó un momento, agarró un palo de la esquina, se levantó y caminó hacia la puerta. El almacén es largo y estrecho, y antes de llegar a la puerta oyó que el auto de afuera parecía detenerse, seguido del sonido de la puerta al cerrarse. Las luces traseras del auto y las singulares luces del techo del taxi se reflejaban a través de las ventanas. En el suelo dejó huellas con facilidad. Los pasos de alguien se acercaron lentamente y se detuvieron frente a la puerta, pero nadie tocó. Tras esperar un rato, Fan Shao perdió la paciencia y con la mano herida tiró el cerrojo para abrir la puerta un poco. La cálida luz del interior de la casa se extendía por el suelo sin ninguna obstrucción y no había nadie frente a la puerta. Justo cuando Fan Shao estaba a punto de tomar otra acción, escuchó una voz muy débil. «Soy yo». Shulan se apoyó en la pared sosteniendo un cigarrillo entre los dedos e inclinó la cabeza para mirarlo. «Estás muy alerta». Fan Shao quedó atónito por el viento frío durante un minuto entero, hasta que Shulan lo miró y le preguntó: «¿Quieres que entre y me siente?». Se hizo a un lado para dejarlo entrar, y cuando Shulan entró, su hombro rozó a Fan Shao, dejándole un ligero entumecimiento. El almacén estaba desordenado cuando Shulan lo recorrió, deteniéndose ocasionalmente para mirar la información de las cajas de medicamentos y hacer algunas preguntas sobre las ventas. Fan Shao lo seguía de lejos y sus respuestas eran lentas y sencillas, generalmente de 1 o 2 palabras. A Shulan no le importó, como si la pregunta fuera irrelevante. «¿Puedo dormir aquí?». Cuando llegaron al final, Shulan se giró frente a él y miró a Fan Shao. Fan Shao tardó en reaccionar y tardó un poco de comprender la pregunta de Shulan. Dejó el palo en un rincón y respondió con calma: «Yo no suelo dormir aquí. Hace demasiado frío, no lo soporto. Los empleados del almacén se han ido a casa por Año Nuevo y no encuentro trabajadores temporales, así que vine a quedarme unos días». Sacó una silla y se la trajo a Shulan solo para verlo levantar el dobladillo de su abrigo y sentarse. Entonces preguntó, como si se diera cuenta de algo tardíamente: «¿Puedo sentarme a tu lado?». Fan Shao no dijo nada y se sentó en la silla, apoyando los codos sobre las rodillas e inclinándose hacia adelante para tomar el sol. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.